ya teníamos lista la introducción. Tomamos la introducción, que es un texto, decíamos que ojalá una cuartilla, que se hace a partir del mapa, y primero que nada, ese primer texto podemos trabajarlo en una relación entre imagen y significado. Quiere decir que el texto mismo como imagen ratifica un significado, una intención que tiene el texto detrás. El texto en tanto significante. Digamos que la palabra misma, la imagen misma de la palabra, el mismo del texto, ya sea por tipografía, por grosor, por color, o ya sea por algo que llamamos caligramas. Y los caligramas, entonces, como estamos viendo acá en algunos ejemplos, son maneras de jugar con el texto también como imagen, ya sea para ratificar, o para contradecir, o para ampliar un significado de la palabra. Se trata de trabajar la relación imagen-texto, ya sea en un sentido de organización, en una organización que da lugar a una figura, o qué pasa si el texto está en espiral, en fin, ¿no? Entonces, insisto, no tiene que ser en términos como de la imagen como tal, no tiene que armar una imagen en concreto, digamos. Un personaje importante que inauguró un poco también este asunto del caligrama es precisamente Apolinar, y hay un libro que recoge varios de los caligramas que el autor hiciera. Entonces, para que lo vean como referente, es un libro que sacó la edición Libro al Viento, y pues aquí tenemos, como se dan cuenta, aparece el libro, es fácil de encontrarlo en PDF, tiene pues la introducción y tiene los textos de Apolinar. Entonces, miren primero la manera en que se organizan los textos. Cómo organizar un texto también tiene que ver con la manera en que lo convertimos en imagen. Ya aquí hay ejemplos de caligramas más concretos, quiere decir el diseño, lo que les decía, un poco la imagen que crea el conjunto de textos también tiene que ver con el recorrido, también tiene que ver con la dirección, también tiene que ver con cómo la intención de una idea se ratifica en la misma direccionalidad en que está escrito el texto, ¿no? Un tema de líneas, como se encuentra un tema de dibujo prácticamente, a un posible caligrama. Miren, como les decía, que no siempre el caligrama implica una imagen, digamos, reconocible, una forma específica. Muchas veces se trata de jugar con la rítmica y con un poco si cae, si sube, la separación, ¿sí? La fragmentación de la palabra, el bloque, la línea, en fin. Hay muchas maneras, vean aquí varios ejemplos, y es bien interesante porque, como se dan cuenta, sí hay una relación entonces entre imagen y escritura. La escritura como una imagen visual, la escritura como un asunto de dibujo, lo que sería entonces una gramática del dibujo y un dibujo de la escritura. Entonces, y también miren tipos de tipografía, si está escrita a mano, si no está escrita a mano, tamaño de letra, en fin, todo eso es parte del concepto de caligrama. Este tipo de juegos. Este referente es el referente fundamental, casi que el referente número 1 que vamos a utilizar. Esa es la primera, digamos, transición que le hacemos al texto, y es llevarlo a un caligrama, ¿correcto? Pero donde es legible, y esto es muy importante entenderlo. O sea, el caligrama no suprime, la escritura no suprime el texto sigue siendo legible, o sea, es posible leerlo, insisto. Y está en el carácter de cada texto, qué tan, no sé si la palabra es correcta, pues como figurativo se vuelve, o qué tanto es solamente un juego de la manera en que organizamos el bloque, la estructura del texto en la hoja, como este ejemplo, ¿sí? Donde no es que haya alguna figura, sino que es solamente una manera de organizarlo, una direccionalidad que se le da al texto, ¿correcto? Bien, eso por un lado. Son entonces 3 traducciones que vamos a hacer, ahorita lo voy a explicar en el tablero. La primera es esta, ¿correcto? Que no es tanto una traducción, sino que es más bien una reorganización del texto, haciendo énfasis en este asunto de que el texto es imagen, ¿sí? Y que es también un asunto compositivo en la hoja. Esa es la primera. La segunda, entonces, es una traducción que tiene que ver con símbolos. Esto quiero explicarlo con calma porque no es sencilla esta metodología. Es muy interesante, es divertida, pero no es sencilla. Entonces, primero voy a explicar como la parte general y después daré algunos ejemplos específicos para lo cual voy a usar el tablero. Entonces, la otra traducción es en símbolos. Quiere decir que aquí tenemos un ejemplo
Uno de los ejemplos es este asunto del códice maya, el códice azteca, los jeroglíficos egipcios, donde cuando hablamos de símbolo ya hablamos de una imagen, ¿correcto? O sea, de una imagen representativa. En este caso, podemos hablar bueno, de hecho, la excepción que hay que hacer es que el símbolo como término y como significado remite a aquello que unifica una comunidad en torno a una imagen, al significado de una imagen que ya está acordado en esa comunidad, ¿correcto? Pero en este caso usamos metafóricamente el término. Nos referimos a símbolo como algo que sí representa, que unifica sentido e imagen, o significado e imagen, pero que no es, que es algo que puede ser personal. No tiene por qué ser, uno puede usar símbolos en este ejercicio que no sean solo personales, sino que sean símbolos, digamos, comunes, ¿no? Pero, pero se puede ampliar a símbolos personales. ¿Qué hace uno entonces? Uno toma el texto y cada palabra o frase del texto se traduce en un símbolo, sobre todo las palabras fundamentales. ¿Cuál es el asunto de esta metodología? Así concretamente y sintéticamente, es que ahí lo que hacemos es un ejercicio eh, casi de revisión de los términos que estamos utilizando. Porque cuando yo tengo que llevar un término, una palabra, a un símbolo, a una imagen, ya el reto es otro. O sea, ahí me voy a dar cuenta. Primero, pongamos cualquier ejemplo. El mismo término cuerpo que tanto lo hemos mencionado. Digamos que el cuerpo como palabra dice mucho y no dice nada. Porque ¿cuántos cuerpos posibles no hay? ¿Y cuántas maneras no hay de interpretar y de visualizar y simbolizar el cuerpo? Entonces, cuando alguien en su texto pone cuerpo, está diciendo algo, pero no está diciendo nada porque cada lector, se puede estar imaginando un cuerpo distinto. En este caso, la imagen, el símbolo al que yo traduzco la palabra cuerpo, me obliga a mí a ir más allá de la palabra para ubicar una imagen que especifica, quizás en términos de símbolo, por supuesto, más claramente, de qué hablo cuando hablo de cuerpo. O sea, hablo de memoria. ¿Cómo resuelvo yo una imagen que resuma? O que sí, vamos a la palabra, simbolizo, represente, entre comillas, ya les digo por qué, la palabra memoria. Y en ese sentido, entonces, se crea una relación de interdependencia entre el texto y la imagen simbólica. Porque el lector entonces ve la palabra cuerpo, memoria, y se remite al símbolo y logra ubicarse en el sentido un poco que estamos, donde estamos localizando y estamos puntualizando esa palabra, ese término. ¿Sí? Insisto, no, y esto es importante entenderlo, estas traducciones no buscan tampoco ilustrar, no se trata tampoco de ilustrar. Tienen que ser coherentes con la intención de lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo. No buscan ilustrar en qué sentido, en el sentido de que no es que yo les regale la información, entonces voy a hacer puros dibujitos ilustrativos para que sea muy claro para el lector, casi como si escribiera en dibujos el texto que tengo, no. Lo que busca esta imagen, en el caso de esta traducción, que es la de símbolos, es complementar lo que la palabra no dice con un símbolo que lo ubique. Pueden ser símbolos más figurativos o más abstractos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo la palabra tiempo, si es coherente con mi proyecto y estoy hablando de un tiempo, digámoslo así, cotidiano, tradicional, el más evidente de todos, un tiempo casi que cliché, por decirlo de alguna manera, pues yo dibujo un relojito con las agujas y los numeritos, etcétera, ¿correcto? Pero si no es coherente, puede ser ilustrativo, pero no me sirve. Entonces quizás el símbolo que yo utilizo para hablar de tiempo, porque tiene que ver con mi proyecto, es una espiral. Entonces pueden ser símbolos figurativos o pueden ser líneas, o pueden ser, digamos, figuraciones abstractas o geométricas. Esa es la segunda traducción, la que es el texto en símbolo. Tenemos entonces de referentes son solo ejemplos. Códices mayas, una cosa importante acá a tener en cuenta, por ejemplo, es que tenemos, como en esta imagen, algunos símbolos que refieren a ideas más particulares, ¿okay? Frases, términos, palabras, conceptos más particulares, y tenemos dentro de esto quizás otros dibujos o símbolos que refieren a
a ideas más generales, o más amplias o más complejas. Pero como ustedes ven en un códice tiene eso, y es que cada dibujo, cada símbolo, lo que está transmitiendo no es la imagen en sí es importante, pero está refiriendo a un término, una noción, una frase, una palabra, un concepto, ¿correcto? Igual pasa con los códices mayas, donde cada uno de estos dibujos que estamos viendo acá, lo que hace es referir a un texto. Esto es un texto, realmente. O sea, cuando uno mira estos dibujos, lo que está mirando uno es un texto. Y eso es muy interesante en la relación texto o escritura e imagen. Esto es un texto. Este también es el ejemplo de los jeroglíficos egipcios, ejemplo muy típico. Bueno, está todo el estudio del libro de los muertos, de egipcios, etc. Entonces, esto es un texto, esto es una escritura, con renglones incluidos. Entonces, aquí es interesante porque este ejemplo es muy efectivo. Es que si yo tengo un texto, entonces lo que estoy diciendo es que cada uno de estos dibujos como símbolos dan cuenta de una palabra o una frase. ¿Sí? En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que puede ser que el símbolo dé cuenta no de una palabra solita, sino de una frase, o sea, constituida por varias palabras. Esa es la segunda traducción. Aquí tenemos un referente muy importante en la relación texto-imagen, y es el artista John Baldessari. Pues John Baldessari, aparte de trabajar el campo del performance y demás, tiene un proceso, o ha tenido un proceso en su carrera artística muy importante con respecto a la escritura, con respecto al texto mismo en tanto imagen, ¿sí? Con respecto a la escritura como línea también de dibujo. Este asunto pues, de la repetición, de la visualidad, un poco de lo que llamaríamos en algunos países las planas. Bueno, aquí hay varios ejemplos, como se dan cuenta, de juegos con palabras. Miren aquí, por ejemplo, la relación entre palabra y símbolo, lo que estamos diciendo ahorita. Hablemos del referente en general y después vamos a hablar de qué se trata la otra traducción que les voy a comentar, ¿no? Entonces, bueno, este es un referente importantísimo, insisto, para la relación entre dibujo y escritura, o imagen y escritura. La tercera traducción, un poco yendo a imágenes semejantes a las que estamos viendo acá, es llevar el texto no a símbolo, sino directamente a gramáticas del dibujo. O sea, quiere decir cómo la palabra, cómo la letra se puede convertir en línea, en mancha, en trazo, ¿sí? Más allá de lo que dice la palabra en sí, más allá de lo que la palabra, ahí sí, en esta traducción, no estamos pensando en que sea legible la palabra, sino que estamos pensando en cómo la intención del texto se traslada a lo que sería una intención de dibujo. O sea, insisto, línea, mancha. El término traducciones es un término, digamos, amplio. O sea, vamos a encerrar en el término traducción varios ejemplos de traducción. Tenemos tres traducciones, ¿sí? Una primera, que de hecho le llamaríamos traducción, pero esta no sé si es tan estrictamente una traducción. En esta primera tenemos entonces lo que es el caligrama, que también, pues, insisto, buscar los referentes, investigarlo, en fin, que en esencia se trata de que tenemos el texto, que sí es legible, pero que la manera en que combinamos, configuramos, componemos, estructuramos visualmente las frases, las palabras, organizamos el espacio, permite enlazar composición, imagen con sentido del texto. En una segunda traducción, una traducción en símbolos muy relacionados con los códices, y los códices, insisto, como un ejemplo, como un referente. Y en la tercera traducción tenemos entonces una traducción del texto a gramáticas del dibujo. Cuando hablamos de traducción, estamos unificando tres nociones de traducción. O sea que en traducción, digamos que la traducción sería una categoría general, la transducción y la contratraducción. La traducción, entonces, primer término, refiere a cuando yo hago traslado un mensaje de un lenguaje a otro, intentando no alterar la esencia del mensaje.
o la esencia de la idea, o el significado fundamental. Es la traducción, por decirlo así, tradicional, como cuando alguien traduce un libro de un idioma a otro. Incluso es que las traducciones, ser traductor es complejo, porque muchas veces la traducción, justamente para respetar la idea original, no debe ser literal, porque hay frases que en un idioma no existen en el otro idioma. Entonces, los traductores buscan frases semejantes, paralelas, similares, analógicas, que permitan que se mantenga la idea original, porque el traductor no es un autor, eso es muy importante. El traductor no está creando un texto, ¿sí? Está intentando llevar el mismo mensaje, la misma idea, a un idioma diferente. Y esa es la traducción en términos básicos. Entonces, cuando yo cojo la introducción que tengo, el texto que tengo, ya una traducción en tanto que lo llevo a otros lenguajes, insisto, el lenguaje del símbolo o del códice, el lenguaje de la gramática del dibujo, pero intento conservar el sentido esencial del texto. La transducción, en cambio, este término trans, que implica entonces una ampliación de un paradigma, ¿sí? Que implica coger una clasificación, una categoría que es muy cerrada, y es trascender, transitar, ir más allá, ampliar esa categoría. En términos de escritura y de traducción, significa lo siguiente, significa que si yo traslado un mensaje de un lenguaje a otro, pero amplío el significado, lo llevo más allá. En este caso, entonces, yo cogería mi introducción y en la traducción, por ejemplo, en términos de símbolos, usamos el referente de códice, busco un símbolo que no contradiga, digamos, el significado fundamental, pero que lo amplía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la palabra que tengo en el texto, ¿correcto? Es, por ejemplo, piel, pero cuando yo voy a la manera de traducirlo en términos de un símbolo, refiero, por ejemplo, como símbolo a la tierra. Eso amplía el término de la piel. No la estoy contradiciendo porque no la contradice en la manera en que yo en el texto, en la intención que estoy dando en el texto, pero va más allá del término estricto de piel, esa categoría cerrada que todo el mundo asumiría. Estoy queriendo decir, y por eso es importantísimo, porque es que la palabra no lo dice por sí sola, cuando hago el símbolo me permito a mí dar un poco ese panorama, esa amplitud del significado de piel que yo estoy trabajando en mi proyecto, ¿correcto? Entonces, el símbolo que busco es una transducción, en tanto que lo que busca es ampliar el significado sin negarlo, sin contradecirlo. En el caso de una contratraducción, entonces, es interesante, y estos son términos que se utilizan en la creación artística y en lo que serían procesos incluso de apropiación del arte. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En la contratraducción, yo lo que hago es, igual, llevar un mensaje de un lenguaje a otro utilizando los mismos elementos, pero para contradecir el significado o inicial o el significado común que tendrían en mi contexto las personas con respecto a este término, ¿sí? Por ejemplo, si la palabra que yo tengo en el texto, en la introducción, refiere a vida, pero al momento de traducirlo, yo busco un símbolo que dé cuenta de la muerte, estoy contradiciendo lo que yo estoy diciendo. Curiosamente, no quiere decir que me esté apoyando el significado, sino que estoy queriendo decir que para mí la muerte es vida. O sea, estoy contratraduciendo según el significado que, en términos generales, se entiende en mi contexto en relación a esa palabra, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas tres opciones se pueden utilizar en este ejercicio de cualquier manera. Nosotros podemos hacer que en una misma traducción, por ejemplo en la de símbolos, algunas partes de la traducción sean transducciones, otras sean meramente traducciones y otras sean contratraducciones. Ustedes pueden escoger cualquier opción. Esto parece muy abstracto, pero ya vamos a ver ejemplos muy concretos. Veamos entonces este ejemplo, como digamos como un referente. Es el ejemplo entonces de Dennis Oppenheim,
artista de body art, fundamentalmente, más que de performance, de body art, que en la década de los 70 desarrolló varios ejercicios que tenían que ver justamente con el cuerpo como soporte, etcétera, etcétera. En este caso, Dennis Oppenheim está haciendo una acción artística, una acción de body art con su hijo, y aquí lo que ven es cómo la sensación que él tiene en su espalda de un dibujo, según cómo su hijo dibuja su espalda, él intenta, digamos, trasladarlo. Ahí hay una traducción, es una traducción en tanto que se traslada una misma línea, una imagen, un dibujo que podría ser también un texto, se traslada de un soporte a otro, o sea, del soporte cuerpo, en este caso a un soporte no cuerpo, no sé, pared, cartulina, en fin, pero él está intentando respetar al máximo la sensación, o sea, está intentando reproducir esa sensación, o sea, no está intentando contradecirla, ni ir más allá, él está intentando, justamente de eso se trata este ejercicio tan complejo que él hace con su hijo, y es intentar captar la sensación en sí y dar cuenta de esa sensación tal como él está sintiendo. Esto sería una traducción. Pero vamos a ver cómo de una traducción surge lo que sería una transducción, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, son imágenes de un colectivo cubano surgido en el ISA, Instituto Superior de Arte en Cuba, en la década de los 90, y este concepto de transducción todo el tiempo lo manejaba. Y aquí vemos las dos imágenes una al lado de la otra, ¿correcto? A la derecha tenemos la acción que hace Dennis Oppenheim con su hijo, y a la izquierda tenemos esta acción de enema. Esto es una transducción, quiere decir que ellos parten de la esencia digamos, del sentido esencial del trabajo de Dennis Oppenheim para ampliarlo, para extenderlo, digamos, ¿no? O sea, para darle, ampliar tanto su significado como lo que abarca. En el caso de Dennis Oppenheim, el elemento número uno, él hace su acción con su hijo, o sea, que si bien hay una relación con otro cuerpo, es una relación con un cuerpo que tiene relación, valga la redundancia, que tiene una conexión sanguínea, genética, consanguínea, es mi hijo, conmigo, ¿correcto? O sea, hay una noción de familia cerrada, ¿sí? En el caso de Enema, ellos llevan esa idea de familia, entre comillas, a lo que sería una familia social, una familia política, una familia artística. O sea, si bien no tienen una relación consanguínea, genealógica entre ellos, se considera una familia en un sentido social. Entonces hay una ampliación, fíjense que no es la misma acción, es una transducción. Le suman otro elemento y es la cantidad de personas, y le suman otro elemento que es el contexto, que es el espacio abierto, que es la relación con un público directo. Marina Abramovic hace una acción donde ella está parada sosteniendo un bloque de hielo y está resistiendo ella solita hasta que el bloque de hielo se derrite. Aquí hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la resistencia, con ese automartirio, con la cuestión del cuerpo femenino que resiste un bloque de hielo, una mujer que tiene que lucir bien, aunque sostiene un bloque de hielo que representa desde la masculinidad hasta lo frío y duro de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero la esencia de esta acción es justamente el cuerpo solo resistiendo el bloque de hielo. En el caso de Enema, esto es una contratraducción. ¿Por qué? Sencillo. Porque utilizan los mismos elementos, cuerpo, hielo, resistencia, pero en este caso quitan algo fundamental, que es el cuerpo solo sufriendo y resistiendo con el hielo. Ellos lo que hacen es que se pasan el hielo de mano en mano a medida que el hielo se va derritiendo. O sea, cuando ya la persona que lo sostiene no soporta más, se lo pasa a otra persona y así se van pasando hasta que el hielo se derrite completamente. Y esto es una contratraducción porque realmente una de las cosas poderosas de la acción de María Bravo justamente es la cuestión de ver a alguien solito, solita, como cuerpo en soledad, resistiendo ese bloque, que también tiene que ver con la perspectiva del cuerpo de la década de los 60, 70, etc. En el caso de Enema, hay una cosa importantísima y es que ellos, por el contrario, defienden un cuerpo social, un cuerpo colaborativo, un cuerpo que dice, ¿para qué tenemos que sufrir solos? ¿Para qué tenemos que martirizar el cuerpo en soledad? Sí podemos ayudarnos y colaborarnos, digamos, colectivamente. La pregunta un poco que ellos se hacen es, ¿y por qué el cuerpo tiene que sufrir en soledad? Somos una tribu, una manada, tenemos una época de lo colaborativo, de lo social, de la red, de la relación de varios cuerpos y no uno solo. Esto es una contratraducción, porque
elimina de tajo la esencia fundamental de la acción de María Abramovic, insisto, que es la cuestión del cuerpo resistiendo, insisto, en soledad. Acá tenemos entonces la transducción de Denis Oppenheim. En este caso, insisto, es una transducción porque Denis Oppenheim tiene una esencia en su trabajo y es la necesidad de captar la sensación entre cuerpos y un poco llegar a ese estado liminal entre cuerpos. En el caso de Enema, se mantiene esa esencia, no se contradice, sino que se amplía. Lo que hace es que se crece, o sea, se suman más cuerpos, se suma el espacio urbano, se suma el público que está directamente, la interacción directa con el público, por tanto es una transducción, es una ampliación un poco del sentido, ¿no? Entonces, además de que entonces la imagen se graba, la imagen que está en las espaldas, se graba y se coloca finalmente en el muro, llevando en una transducción también del cuerpo hacia el espacio, llevando el cuerpo a lo que sería el muro, lo que sería el espacio. La transducción de la transducción. Entonces está inicialmente el trabajo de Denis Oppenheim, está a posterior el trabajo de Enema. Esto de Denis Oppenheim de dibujo en transferencia es algo que se ha retomado y se ha hecho bastante. Son muchos artistas, son muchas apropiaciones que se han hecho. Y está esto que hicimos nosotros hace ya unos años con el colectivo Can. Y es una transducción, porque vuelve al sentido inicial, pero lo amplía incluso más allá de lo que hace Enema. ¿Por qué? Porque se une el recorrido, se une la peregrinación, se une una relación de cuerpos mayor y un recorrido por la ciudad. O sea, en el caso de Enema es un asunto estacionario, en el caso nuestro lo que hicimos fue el ejercicio, pero en varias estaciones en la ciudad que duró. Bien, aquí tenemos la obra Una y tres sillas de Joseph Kosuth. Esta es una obra fundamental del arte conceptual y para mí es una metáfora de lo que es casi que la Santísima Trinidad, porque en esta obra hay algo importante y es que es como esa relación donde los tres son uno y uno son los tres, como la Santísima Trinidad, que está la filosofía de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y tres al mismo tiempo. Esto es un poco lo que refiere esta pieza, que es una y tres sillas. ¿Por qué? Porque es una silla y al mismo tiempo son tres. O sea, quiere decir que hay una sola silla entre la silla objeto, la silla fotografía y la silla concepto. Digamos que hay una interdependencia, hay una complementación. No existe una sin la otra. Existe la silla como objeto, como tal, que aquí la tengo, pero cuando hablamos de silla, necesariamente yo me remito al concepto de silla y al mismo tiempo a la imagen, que en este caso la fotografía, a lo que alude es a la memoria, al recuerdo, a la huella, al vestigio de una silla. Entonces, son tres sillas, en tanto que existen como sillas distintas, pero al mismo tiempo son una misma silla. Esto es una relación mística, prácticamente, una relación ritual, donde en el ritual un poco es como el tótem, ¿no? El tótem es el tótem y también es la comunidad, pero también es la deidad. Son las tres cosas al tiempo que son una sola. Esto es lo que pasa un poco con estas traducciones y por eso este es el símbolo fundamental que estamos utilizando para entender las traducciones. Quiere decir que hacemos tres traducciones de la introducción, pero no es para que la traducción, por ejemplo, de símbolos funcione como ilustración por sí sola, no. La idea es que estas tres traducciones sean complementarias. O sea, quiere decir que el lector lea, por ejemplo, si esta es la de texto, lea y compare todo el tiempo cada palabra que estamos utilizando con el símbolo que estamos utilizando, con la imagen que estamos utilizando, con el gráfico que estamos utilizando, que ahorita vamos a ver más particularmente la traducción digamos, de dibujos. Entonces, este ejemplo es fundamental para entender esa relación. Aquí Joseph Kosuth está en el concepto más de devenir que de representación. ¿Okay? O sea, se reconoce en el devenir que existe la realidad originaria y también la que de ella deviene. Y las dos son una sola al mismo tiempo. ¿No? No existe objeto sin concepto y concepto sin imagen. Es un poco esto. Pero al mismo tiempo existen por separado. ¿Sí? Es una relación, insisto, de complementación, donde las tres realidades conforman una al tiempo que son tres. Es contrario a lo que un poco defendería, que es teoría de representación, Magritte, cuando dice esto no es una pipa, y es justamente lo contrario a lo que diría Joseph Kosuth, porque lo que diría Joseph Kosuth, y en el concepto de la uni tres sillas, lo que diríamos es, esto sí es una pipa. No es la pipa, no es la única pipa, pero sí es una pipa. O sea, el hecho de que no sea original no significa que no sea en sí una pipa. Es una pipa que deviene del original, pero existe y es una pipa. No es la pipa absoluta,
pero es una pipa. Lo que pasa es que Madrid se separa en la representación. Entonces, como esto es la representación de la pipa, no es una pipa. Pero lo que diría Joseph Kosuth es sí, la otra es y esta también es. Por eso la silla son las tres sillas que son una sola. La silla real, la imagen de la silla, el concepto de la silla, ¿correcto? En concreto, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos entonces una introducción. Esa introducción es una cuartilla que tiene tanto de texto. Entonces, voy primero a llevarlo a un caligrama. Bien, entonces en este caligrama tenemos el texto, pero lo que estoy haciendo es que manteniendo las palabras, conservando el carácter legible de las palabras, o sea, las palabras se pueden leer, se pueden entender. Lo que hago es que configuro, compongo las palabras de manera que la imagen compositiva, eso es lo que hace un caligrama, me reafirme el sentido, la intención, etc. No solamente el significado, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente el significado, ¿sí? En tanto que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy literal, ¿correcto? Si la palabra es caída, yo puedo poner la caída en un caligrama con las palabras cayendo, ¿correcto? De hecho, o puedo hacerlo al revés, lo cual sería una contratraducción, ¿sí? O sea, si yo soy literal y conservo en el caligrama la palabra caída, la pongo con palabras que van cayendo hacia abajo, estoy haciendo una traducción. Si al contrario la palabra caída la pongo con palabras subiendo, es una contratraducción, pero esa contratraducción tiene un sentido. Ahora bien, no se trata solamente de traducir en términos de jugar para que la imagen visual me ratifique el significado. Se trata también de que me ratifique la intención, o sea, el carácter, la naturaleza. Si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si el texto, para usar un ejemplo que usé alguna vez en una charla anterior, es sobre caos, pero la forma, digamos, tradicional de escritura es muy organizada, en el caligrama yo no refuerzo tanto el significado de cada palabra, sino el carácter caótico del texto, lo que yo siento cuando lo escribo. Entonces en el caligrama la visualidad, la composición es caótica y puede que en el texto no hable de caos o no mencione mucho la palabra, no en el término teórico. Entonces primero el caligrama. Segundo, una traducción en términos de símbolos, que yo puedo jugar con la escritura desde lo que se llama en términos como, no sé, tradicionales o clichés o académicos a veces, una letra fea. Sí, la letra fea es importante porque la letra fea, lo que entendemos por letra fea, está ratificando una intencionalidad. Entonces, la otra traducción es la que lleva palabras o frases, pues una palabra o una frase, ahorita lo vamos a ver más amplio, quiero que quede todo muy claro hoy, a símbolos. Insisto, jugando un poco con el tema del códice maya, azteca, etcétera, etcétera. Eso es un referente, no es que tenga que ser así. Es donde les digo que entonces, por ejemplo, la palabra tiempo, y ahí viene la pregunta, ahí está lo complicado, ¿sí? ¿Cómo voy a buscar una imagen que complemente, ojo, que complemente, no que ilustre, que complemente el sentido que tiene el tiempo en mi proyecto? Eso es lo que estoy buscando en la traducción de símbolos, ¿sí? Ya sea para contratraducir lo que la gente entiende por tiempo, y yo estoy hablando de un tiempo distinto, entonces busco una imagen que vaya en contravía de lo que la gente entiende por tiempo, o para ampliar esa idea de tiempo, o para sencillamente traducir fielmente el tiempo en mi proyecto. Entonces, según eso, el tiempo puede ser, insisto, un reloj, una espiral, una huella de un pie. ¿Cuántas cosas no podría, díganme ustedes cuántas cosas no podría ser el tiempo? Entonces, esto es una relación complementaria porque el lector lee tiempo y busca la imagen. La imagen por sí sola no va a tener ningún sentido. La palabra por sí sola no es suficiente. Y esto lo que me da es el carácter que yo quiero en mi texto, entender el texto como una imagen. ¿Sí? Por eso es una tresilla, porque todo depende, es una interdependencia. Y la otra traducción, bueno, la de símbolos, quiero poner algunos ejemplos importantes. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy literal de la traducción en símbolos, para que vean también cómo estas traducciones van a implicar un proceso de revisión. O sea, yo voy a mirar al momento de traducir si me sirve o no me sirve, tanto la imagen como la palabra. Bien, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Hablando del ejemplo mismo que yo hablaba en el caso mío, ¿sí? Voy a intentar ser poético y decir que la migración penetra en mi cuerpo, porque entra,
¿sí? No es algo externo. Entonces pongo en el texto, pongo penetra. Entonces voy a pensar, pero es la frase completa. Tal cosa penetra mi cuerpo. ¿Sí? Es una frase completa. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a intentar es ir a la traducción de imágenes o de símbolos, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, ¿cómo convierto eso en una imagen? Voy a ser muy literal. Esto es un ejemplo solamente, ¿ok? Entonces yo digo, listo. Entonces, para decir esto en imagen, en símbolo, yo lo que voy a hacer es una especie de espadita, ¿sí? Una superficie que va a representar o simbolizar mi cuerpo y la superficie lo penetra. Pero ¿por qué digo que esto es una manera también de volver a revisar la introducción y que entre todas las traducciones se revisen mutuamente? Porque entonces cuando yo lo leo digo, yo usé la palabra penetra, pero cuando miro el dibujo o la imagen digo, no, yo lo que quise en este dibujo fue decir, no que penetra, sino que atraviesa. Entonces, a la hora de buscar ustedes una imagen, tiene que ser la imagen que realmente ustedes, y por eso digo que la imagen no es para ilustrarle a algún lector que le sea fácil, no es eso, no es ilustrar una cosa, no. La imagen es aquello que yo no puedo decir con palabras, eso es la imagen. Lo que no puedo decir, lo que la palabra no dice, busco una imagen que intente complementar. O sea, ¿cómo lo digo con una imagen? Si no puedo decir con palabras. Pero cuando busco una imagen, entonces yo me doy cuenta que el término que busco no es este, sino que es este. Insisto, digo, nuevamente tenemos el texto que se convierte en 3 traducciones. Una, la del caligrama, otra, la de símbolos, y la tercera traducción, que es gramática del dibujo. En el caso de la gramática del dibujo, la diferencia fundamental es que, sobre todo con respecto a la de símbolos, y con caligrama también, o sea, el caligrama mantiene el texto, símbolos cambia el texto por símbolos, pero gramática del dibujo se va más a lo que sería una especie de gesto o de abstracción, ¿correcto? O sea, quiere decir que lo que lleva la gramática del dibujo es llevar la escritura a líneas, manchas, oscuridades, trazos, borrones, ¿correcto? Quiere decir entonces que yo lo que estoy dando cuenta es de lo que sería prácticamente el carácter del texto a través del dibujo. Yo tengo un texto acá y voy a llevarlo acá a dibujo. Quiere decir que lo que son aquí palabras, aquí se convierten en trazos. Y puedo utilizar varios mecanismos. Voy a poner como ejemplo 2 fundamentales, ¿correcto? Un primer mecanismo que tiene que ver con la misma rítmica del dibujo. ¿Okay? Quiere decir que, perdón, del texto. Quiere decir que yo leo el texto y la sonoridad del texto me da a mí un dibujo. Aquí vamos a trabajar puro concepto de líneas, tal como dice en el rizoma. Hay líneas de segmentariedad, hay líneas de fuga, hay líneas continuas, líneas discontinuas. Entonces el texto, como algunos textos que podemos leer, que por ejemplo son así. O sea, son frases cortadas, son segmentos de frases. Eso en dibujo sería entonces así. ¿Por qué? Porque es un texto que no tiene conjunciones, que no es tan fluido, que no es tan enlazado, sino que está dividido por frases, por ideas, ¿sí? Mi cuerpo resiste, mi cuerpo aguanta, mi cuerpo que transita, mi cuerpo que camina, en la ciudad, etc. Entonces son frases, son frases. Entonces en el dibujo eso puede traducirse así, ¿correcto? Si al contrario el texto tiene una fluidez, una cuestión que conecta todo, que no tiene tanta pausa, que no tiene tantos signos de puntuación o división, no tiene tantas comas, etc., entonces el texto se lee de otra manera, se lee más seguido, por tanto el dibujo del texto entonces es más fluido, más continuo. O sea que hay una manera de traducir texto a dibujo que tiene que ver con un asunto casi que de sonoridad del texto y de composición del texto. La otra manera tiene que ver con el carácter del texto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la escritura hay caracteres que yo no puedo manifestarlos tan claramente. Yo puedo estar diciendo algo con rabia, ¿sí? Pero quizás la escritura lo dice suavemente o no puedo manifestar esa rabia. Entonces, en el dibujo, el párrafo que aquí es un texto normal, acá en el dibujo es ¿sí? O es sombrío. De pronto, ese texto es sombrío, es oscuro, o es claro. ¿Okay? Entonces, otra manera de traducir es no tanto la estructura o sonoridad del texto, sino el carácter de lo que yo siento cuando estoy diciendo algo, que en el dibujo sí lo puedo tener. ¿Y qué puede ser lo mismo? Una traducción fiel, una transcripción porque amplía el sentido inicial del texto, o una contratraducción porque de pronto lo que hago es que niego. O sea, aquí puedo estar escribiendo de manera que parece que el texto es pacífico, suave, y cuando yo miro el dibujo, esta persona me está queriendo decir algo que aquí no está.
está contradiciendo lo mismo que está haciendo acá, porque aquí, en cambio, el dibujo es un trazo engorroso. Entonces, acá, en la gramática del dibujo, tenemos una traducción que va al dibujo casi como abstracción, ¿correcto? Y que no se va a detener, como en el caso de los símbolos, a elementos tan particulares, no tanto a la palabra o la frase, sino a la generalidad, casi que al párrafo. Insisto, aquí está el texto original, ¿correcto? Digamos el texto básico, la introducción, ¿sí? La introducción tal cual, ¿correcto? Entonces, aquí está, donde están las palabras, las letras, normal. Entonces tengo, por ejemplo, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Pongamos, por ejemplo, 3 párrafos, ¿sí? En el caligrama, en la traducción del caligrama, yo no tengo que mantener esta estructura, porque justamente se trata de que sí mantengo el texto en tanto que es legible la palabra, cambio la tipografía, alargo, dibujo con ella, etc. Pero sí es legible la palabra, pero esta estructura, que aquí está bien 3 párrafos, aquí la puedo convertir, por ejemplo, en una espiral, como caligrama. Y todo el texto está escrito en espiral, ¿correcto? ¿Sí? Pero en cuanto a la traducción de símbolos, voy a mantener cierta estructura, la misma, para que el lector pueda comparar y encontrar el símbolo acá, a qué palabra o frase corresponde acá. ¿Ok? Entonces yo voy a llevar los mismos 3 párrafos acá, solo que en lugar de palabras uso símbolos. ¿Sí? Entonces, en lugar de esta palabra pongo un símbolo, en lugar de esta frase pongo un símbolo, una imagen. Ojo que, insisto, en el caso de la traducción de símbolos, hablamos de imagen. Sean más figurativas o más abstractas, pero hablamos de imagen. Y lo mismo hago cuando traduzco en la parte de lo que es la caligrafía, bueno, la gramática del dibujo, digamos, ¿correcto? Mantengo la misma estructura, o sea, los 3 párrafos, digamos, solo que llevo la escritura a trazos, líneas, borrones, gramáticas del dibujo. Estos dos mantienen la misma estructura para poder uno saber dónde esta palabra está aquí en imagen y dónde este párrafo está aquí en dibujo. Este no mantiene la misma estructura. Para la presentación, entonces, uno utiliza referentes para los cuales les voy a compartir ahorita la pantalla. Exacto. Aquí tenemos entonces el trabajo de Don Kawara. Este es el referente de esto que les estoy diciendo que uno hace acá, ¿correcto? Quiere decir entonces que son piezas, como se dan cuenta, con un formato similar y donde prácticamente el texto en sí es imagen, ¿ok? Este es como el referente que vamos a utilizar también, bueno, otro referente que utilizaremos para este tipo de metodologías, ¿bien? Y vamos a mirar entonces ejemplos concretos de lo que estoy diciendo por talleres que ya se han hecho y cómo se ha aplicado esta práctica. Como se dan cuenta, 3 planos. Tenemos el texto. Aquí tenemos más ejemplos de traducciones. Estas son 3 traducciones que fueron proyectadas, que ni siquiera fueron objetuales. Entonces tenemos aquí el texto ya como un caligrama muy sutil, porque en este caso el caligrama se pensó solamente como la manera de componer el texto en el espacio. Tenemos aquí la traducción en símbolos. Como se dan cuenta, cada una de las palabras o frases tiene aquí una traducción en símbolos. ¿Sí? En este caso, por el carácter del texto y del proyecto en sí, se jugó con el símbolo como una codificación, como los códigos, ahí sí casi de señales de tránsito que se utilizan, porque tenía que ver con el carácter del proyecto. Y aquí tenemos la traducción en términos de gramática del dibujo, mancha, es más abstracto, pero da un poco el carácter que la persona quería transmitir en su proyecto. Este ejemplo es muy interesante, esta es una de las traducciones y lo que se hace es que el símbolo se convierte en sí en una forma. Entonces tenemos aquí el texto ya con el juego del caligrama, ¿correcto? Este es un proyecto que se trabajó a partir de situaciones de la infancia y de esta cuestión de cómo en la infancia se va creando ya un asunto de control, de dominio, de repetición y jugaba, por supuesto, con el tema de la educación, de las planas y demás. Entonces el texto en caligrama jugó con esta cuestión de que empieza siendo muy ordenado y es una plana que poco a poco se va destruyendo. Y esa misma relación compositiva, miren que se utiliza en las 3 traducciones, ¿correcto? Entonces, en este caso el texto en símbolo se lleva a los símbolos figurativos de ese sello que tiene mucho que ver con la educación y que se colocaba
para decirnos cómo nos hemos comportado o cómo no, que también al final se va convirtiendo en un caos. Y la forma de traducirlo en términos de línea de dibujo también es coherente con esa misma estructura. Entonces es muy interesante porque aquí en este proyecto, cuando uno leía la palabra o la frase e iba al símbolo, el símbolo te complementaba. Este es 1 y 3 sillas, o sea, las tres son interdependientes. Las tres formas de existencia se complementan entre sí y uno no puede existir sin la otra, ¿correcto? Entonces, este es un buen ejemplo, pero también por otra cosa, y es por el soporte. Miren que el soporte, en este caso de la imagen, es un soporte que tiene que ver también con la cuestión de la cuadrícula, de la escritura, de la educación, etcétera, ¿no? O sea, que el soporte también ayuda. Ya vieron que hay varios soportes, proyectados, en fin. Aquí tenemos otra traducción. Tenemos el texto como caligrama, un juego con caligrama, con una especie de tabla. La traducción en símbolos acá y la traducción en dibujo acá. Ay, este es muy chévere. Miren, aquí están las tres traducciones. En este caso es una instalación y cada traducción está en el bolsillo de la camisa. Entonces uno tomaba el papel y leía cada una de las traducciones porque esto tenía que ver con un asunto paternal, con un asunto de la ropa, con un asunto, en fin, de varias cosas que están concretas en la manera en que se presentan las traducciones, ¿correcto? Es una traducción en dibujo de un texto muy bonito y miren que también cómo funciona como dibujo, como mancha, ¿correcto? Y sí complementaba. Uno veía el texto escrito y veía la imagen y decía, ya, claro, aquí hay un carácter que me complementa el texto porque en el texto por sí solo no lo puedo entender, no lo puedo ver. Aquí hay otra traducción interesante en una instalación. Lo que vemos es, el texto está aquí en el centro, aquí abajo está la de símbolos, aquí arriba está la de dibujo, pero en este caso, más que dibujo, se hizo una composición de dibujo, pero las líneas eran con cordel, con hilo. Aquí tenemos entonces, les decía, un ejemplo de traducciones con el mapa acompañado debajo. Texto, caligrama, dibujo, traducción en gramática del dibujo y símbolos. Entonces tenemos el texto, caligrama, símbolos y gramática del dibujo. Tenemos el texto, símbolos y gramática del dibujo. Lo que les decía de que la estructura del párrafo se conserva en cada una de las traducciones para poder uno realmente hacer la relación como lector, digamos, ¿no? Aquí tenemos entonces el texto caligrama, contraluz, la traducción de símbolos, que es una traducción que está hecha de manera digital y entonces el formato es en la pantalla del televisor como si fuera el plano, y la traducción en gramática del dibujo, manchas, líneas y demás. Como se dan cuenta entonces, la locura es relativa, o sea, se puede hacer, porque bueno, hay quien lo ha hecho.